¿Cómo están? Estoy muy contento de que estén una vez más con nosotros en un día más de meditaciones diarias. Hemos pasado un tiempo increíble en este espacio de meditaciones. Ha sido un día largo, pero estamos muy contentos de poder llegar una vez más hasta la comunidad de sus hogares. Yo te invito a que compartas este video. Yo creo con todo mi corazón que una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Y de igual manera puede cambiar la vida de aquellos de los que puedan estar en cualquier tipo de necesidad. Hoy en día estamos viviendo en tiempos difíciles, sin lugar a duda. Estamos viviendo en tiempos de situaciones cambiantes, inciertas, pero también son situaciones pasajeras. Y por eso hemos abierto este espacio. Hemos abierto este espacio para que tú puedas tener una palabra de ánimo, una palabra de motivación, una palabra que le dé dirección a tu vida a través de lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Y por eso este espacio de meditaciones diarias lo hemos basado y hemos empezado en lo que creemos que es más importante: la sabiduría, el temor de Dios. No te pierdas este capítulo porque va a estar muy bueno. Hemos estado escudriñando la palabra de Dios, pidiéndole sabiduría a Dios de qué es lo que quiere decirnos a través de su palabra. Y bueno, como todas las noches, quiero pedirte que nos acompañes en esta meditación. Quiero que nos acompañes en el capítulo 9 del libro de los Proverbios. Y el capítulo 9 dice de la siguiente manera: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice a cualquier simple: ven acá, y a los faltos de cordura dice: venid, comed de mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad en el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el reconocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los ojos que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Una vez más, el Señor nos hace ver la importancia de mantenernos enfocados en la sabiduría, en el temor de Dios. Y una vez más el Señor nos hace sentir, nos hace ver a través de su palabra la importancia de mantenernos alejados de la inmoralidad. En esta noche yo quiero compartir contigo 3 principios que creo que van a ser de gran bendición para tu vida. Y el primero lo encontramos en el capítulo 9, en este capítulo 9, pero lo vamos a ver en el versículo número 6. El versículo número 6 es un versículo que nos deja ver la simpleza de la palabra de Dios y con qué contundencia nos habla. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir
aprendan a usar el buen juicio. Y yo veo a través de esta palabra como si el Señor nos hablara en medio de esta pandemia, como si el Señor nos hablara a través de esta crisis y de estas circunstancias. Hemos mencionado durante estos días que el tiempo por el que estamos pasando, que le llamamos crisis, y quiero hacerle crisis porque verdaderamente una crisis no es más que la oportunidad de poder sacar la creatividad y hacer cosas diferentes como las que estamos haciendo ahora, llegando a la comunidad de tu hogar. Probablemente tú nos estás viendo a través de un celular, de una tablet, de una computadora, pero lo cierto es que hoy tú y yo estamos encerrados en nuestras casas, estamos recluidos, estamos cumpliendo con una cuarentena, un distanciamiento social que es sano, pero como si el Señor supiera y nos deja en su palabra y dice, dejen atrás sus caminos de ingenuidad. Esta parte de la historia, esta pandemia está trayendo una demarcación en el tiempo, en donde se está abriendo un parteaguas y donde se está empezando a escribir una nueva historia. Algo me llama la atención, hace un momento estábamos en una videoconferencia, en una junta de trabajo y comentábamos que esta etapa en la que estamos viviendo es una etapa en donde los manuales, los libros, los programas escritos no van a ser tan útiles como los que se escriban de hoy en adelante. Porque lo que estamos viviendo nunca antes en la historia se había vivido. Es decir, habíamos vivido otras pandemias, habíamos vivido otras crisis, otras recesiones, pero ninguna similar a esta, que prácticamente ha paralizado países y gobiernos. Y la enseñanza que la palabra de Dios nos trae en este día es: deja atrás los caminos de ingenuidad. Los caminos de ingenuidad se refiere el Señor a los caminos en los que hemos ignorado sus principios y sus mandamientos. Los caminos de ingenuidad en donde ingenuamente hemos pensado que nosotros podemos salir adelante por nosotros mismos, sin considerar y sin tomar en cuenta a Dios y sus principios. Es ingenuo. Veíamos en capítulos anteriores, es ingenuo caminar en carbones encendidos y pensar que no nos vamos a quemar. Es ingenuo salir a la lluvia, a la intemperie, en medio de la lluvia y pensar que no nos vamos a mojar. Es ingenuo pensar vivir la vida apartado de Dios y que nos va a ir bien. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad. Si algo tiene que dejarnos esta pandemia y esta crisis es salir de la ingenuidad, de nuestra independencia, para entrar y empezar a vivir. Dice, empiecen a vivir, aprendan a usar el buen juicio. Para poder aprender a vivir tenemos que dejar atrás los caminos de ingenuidad, en donde creíamos ser autosuficientes, y empecemos a ser simple y sencillamente rendirnos a Dios, empezar a ser a necesitar dependientes es la palabra, empezar a ser dependientes de Dios. Dejar atrás los caminos de ingenuidad nos lleva a ser dependientes de Dios. Mira qué hermoso. No tengo ahorita el video, pero mi esposa en la mañana me enseñó un video, me parece que es de España, en donde un doctor está tocando la guitarra. Probablemente tú ya lo has visto. Un doctor está tocando la guitarra dentro de un hospital y se ven cómo están caminando las enfermeras alrededor a lo largo del pasillo. Están caminando las enfermeras a lo largo del pasillo siguiendo el sonido de la música, y conforme se acercan a este doctor que estaba entonando un canto de alabanza y de adoración a Dios,
Vemos que hay muchas enfermeras, incluso muchas de ellas grabando con su celular lo que este doctor estaba tocando. Y me llevó a pensar, wow, en términos naturales, tú y yo veríamos a un doctor adorando a Dios dentro de un hospital. ¿Cómo se hubiera visto hace 3 meses si por Facebook hubiéramos visto un video de un doctor adorando a Dios? ¿Qué comentarios hubiéramos hecho si hace 3 meses, 4 meses, cuando todavía no estaba o si el año pasado hubiéramos visto este video en Facebook, qué comentarios nos hubiera merecido? Probablemente tú y yo hubiéramos dicho que se pongan a trabajar, cómo están ahí tocando la guitarra y los enfermos, que se pongan a atender a los enfermos. Sin embargo, hoy nuestra mirada, nuestra perspectiva, nuestra visión ha cambiado completamente. Hoy nos conmovemos al escuchar a un doctor dejar el bisturí, dejar el estetoscopio, dejar los guantes y la bata para tomar una guitarra y adorar a Dios y convocar a su cuerpo médico para juntos decir: Señor, te necesitamos. ¿Te fijas cómo cambia la perspectiva? ¿Te fijas cómo cambia la visión completamente cuando tú y yo estamos enfocados en Dios? Hoy que los ojos del mundo están puestos en lo que Dios puede hacer para podernos sacar de esta crisis, hoy que pareciera ser que hay una grieta en el corazón de los hombres y mujeres que por su frialdad a la palabra de Dios se ha producido una grieta, y por medio de esa grieta es que está entrando el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y la reflexión en esta noche, en este versículo 6 del capítulo 9 es clara: dejen atrás sus caminos de ingenuidad, dejen de ser ingenuos pensando que pueden vivir por sí solos. Empiecen a vivir bajo mi soberanía, dice Dios. Empiecen a vivir bajo mi sustento. Empiecen a vivir bajo mi enseñanza. Empiecen a vivir bajo mis valores. Y aprendan a usar el buen juicio. Tremendo, tremendo lo que nos deja aquí el Señor en solo un versículo. Es maravilloso ver cómo la palabra de Dios nos abre el entendimiento para poder venir a un conocimiento profundo de su voluntad, que es lo que le va a dar dirección plena a tu vida y a la mía. El Padre quiere llevarnos de, como dice la palabra de Dios, de las tinieblas a su luz admirable. Y en el transcurso de nuestras vidas pensamos que es un acto inmediato. Pensamos que el simple hecho de haber hecho una oración, simplemente eso nos lleva al pleno conocimiento de Dios y ya fuimos trasladados de una sola vez de las tinieblas a su luz admirable. Y déjame decirte que el pleno conocimiento de Dios lo vamos adquiriendo a través de nuestra vida, a través de nuestra íntima relación con Dios. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad. Mi reflexión con este versículo es: dejemos, amigos, hermanos, familia, dejemos de vivir de una manera ingenua, aún creyendo que somos autosuficientes. Mira en qué lugar nos ha colocado esta situación. Nos ha colocado en un lugar de vulnerabilidad. Y solamente a través de Dios es que tú y yo vamos a ver la transformación de la vulnerabilidad al empoderamiento, a conseguir los objetivos y metas a través de Cristo. El siguiente
principio. El sabio recibe la corrección. Me maravilla lo que dice este capítulo 9 a partir del versículo 8. Me maravilla porque la naturaleza humana es de evadir la corrección, de no recibir la corrección. No, nuestra naturaleza es de creer que nosotros lo sabemos todo y no nos gusta que nos corrijan. Es la realidad. No, a mí, en términos naturales, te puedo decir que no me gusta que me corrijan, pero no tengo ningún problema con yo corregir. Es parte de nuestra naturaleza humana. Somos buenos para corregir, somos buenos para opinar, somos buenos para creer cómo se hacen mejor las cosas, qué se debería de hacer o qué no se debería de hacer. Somos buenos para poder dar nuestras opiniones. Por ahí en alguna ocasión yo escuché algo que me dio mucha risa y es que en un partido de fútbol hay millones de espectadores y miles de entrenadores, pero hay uno solo que está dentro de la cancha. Porque cuando tú y yo estamos viendo el fútbol, el béisbol o cualquier otro deporte, y el entrenador hace una jugada, manda a un jugador, hace una estrategia y no le sale, somos muy prontos para decir, oh, ese no era el jugador, esa no era la jugada, debería de haber hecho esto. Somos muy prontos para opinar y para tratar de corregir, pero nos cuesta trabajo recibir la corrección. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 9, versículos 8 y 9. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y agradecerán aún más. Aprenderán aún más. Instruye, enseña, capacita. ¿Pero a quién? A los sabios. Me llama la atención, me llama poderosamente la atención que dice, no te molestes en corregir a los burlones, porque solamente vas a conseguir su odio, su desprecio, su crítica. En cambio, corrige a un sabio y te amarán. Dios me habló y me dijo, wow, cada vez que alguien me corrige es porque cree que yo soy sabio. Es porque cree que yo voy a recibir la corrección. Porque si alguien que me conoce y sabe que no soy sabio, no me corregiría. Porque entonces yo me convertiría en una persona que no recibo la corrección y que en vez de recibir la corrección me enojo con aquel que me quiere corregir. Que es un problema muy común en nuestros círculos sociales. Muy pocas veces podemos encontrar una relación de amistad en donde haya la confianza de decir, hey, quiero corregirte en amor, esto que estás haciendo, esto que estás diciendo, esta actitud que estás teniendo no es la correcta. Cámbiala. Dice la palabra de Dios que si tú corriges a un sabio, el sabio te amará. Instruye a un sabio y se volverá aún más sabio. Enseña al justo y aún aprenderá más. Y aquí vemos dos principios, dos verdades que la palabra de Dios nos enseña. La primera es que el sabio recibe la corrección y la respuesta de eso es el amor. El amor. El sabio recibe la corrección y la respuesta de eso es el amor. Mira lo que dice, en cambio, corrige a los sabios y te amarán. La respuesta de la corrección ante un sabio es el amor. La respuesta de la corrección a una persona que no es sabio, que es un burlón, como dice esta versión, solo ganarás su odio. Cuando te corrigen, cuando me corrigen, ¿cómo respondemos?
¿Respondemos con amor o respondemos como enojo? Porque si respondemos con amor, entonces se va a añadir sabiduría a nuestra sabiduría. Pero si respondemos con enojo y con odio, entonces nos convertimos en burlones. En otras versiones, aquí en la versión en la Reina Valera, dice, no te preocupes en reprender al escarnecedor. Si tú y yo ante la corrección reaccionamos con odio, con enojo, con molestia, nos convertimos en escarnecedores. Y esta crisis, esta pandemia, nos tiene que dejar una enseñanza. Esta situación nos tiene que dejar una enseñanza. Y depende de nuestra reacción, es el approach, la ganancia que vamos a tener. Hay un principio que me encanta, que mi esposa y yo lo compartimos muy constantemente, que es el 80-20. El principio de 80-20 dice que el 80% de tus decisiones, el 20% de lo que te sucede en la vida, no tienes control, pero el 80% de lo que te sucede en la vida, tú tienes control. Es decir, hay solamente un 20% de lo que nos sucede en la vida, de lo cual verdaderamente no tenemos control. Pero el 80% de lo que nos sucede en la vida depende de nuestras decisiones. Depende de cómo reaccionamos ante algo que le puede pasar a alguien más. De ahí que tú puedes ver que hay algunas personas, no muchas, pero hay algunas personas que nacen, viven, se desarrollan en condiciones de pobreza extrema, pero se capacitan, cambian su manera de pensar, tienen una actitud diferente ante su necesidad y salen adelante. ¿Por qué no salieron adelante los demás que vivían también en el mismo entorno y en el mismo contexto y en la misma pobreza? Porque su reacción ante sus circunstancias era diferente. Hay un ejemplo que muy constantemente ponemos. Si yo salgo ahorita a la calle y por un accidente me llegasen a atropellar y quedara inválido, es algo que se salió completamente de mi control. Ese es el 20%. Pero el 80% de lo que suceda después de ese incidente va a depender de mi reacción ante eso. Y de eso habla este principio. El valor de la sabiduría, veíamos en el capítulo anterior, el valor de la sabiduría sobrepasa el oro y la plata. Es más valiosa que las joyas preciosas. En términos materiales, lo más costoso en términos materiales son las joyas preciosas y el oro puro, el oro refinado. Y dice la palabra de Dios que más precioso que el oro es la sabiduría. Y si tú recibes la corrección, tu respuesta es amor. Y entonces dice, enseña a los justos y aprenderán aún más. Es decir, se añade más conocimiento al que ya tienes cuando tú recibes la corrección. Sin lugar a dudas, en este tiempo, Dios está haciendo correcciones en nuestras vidas. Sin lugar a dudas, Dios nos ha metido en nuestras casas para meditar en la importancia de nuestras relaciones personales, en la importancia de nuestra familia, en la importancia de nuestra economía, porque ahora tenemos que ser más sabios cómo utilizamos nuestros recursos. Ahora sí estamos aprovechando la comida, estamos aprovechando los recursos, estamos fijándonos de apagar las luces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos viendo que estamos siendo reducidos en recursos. Tenemos que ser inteligentes cómo los utilizamos. Estamos pasando por un tiempo de corrección. ¿Cómo vamos a enfrentar esa corrección?
Si esta corrección trae a tu vida queja, lamento, lloro, odio, angustia, resentimiento, entonces te quedarás en el grupo de los escarnecedores. Pero hoy nuestra oración es que tú y yo entremos a esta ola en donde Dios nos está metiendo para recibir la corrección y convertirnos en gente de sabiduría, gente sabia, gente que aprovecha las oportunidades, gente que de una crisis resurge y se catapulta para hacer más, para conseguir más, para ser pleno. Todo esto es una enseñanza y una capacitación. Ninguna crisis es para siempre. Toda crisis tiene un principio y un final. Lo importante de esto es cómo vamos a salir de esta crisis. Tenemos que salir con una enseñanza aprendida. Recibamos la corrección. Recibamos la corrección. El siguiente principio, y con esto quiero terminar, es un principio maravilloso que nos lleva a meditar una vez más el Señor. Vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, y una vez más el Señor nos mete al punto neurálgico de la sabiduría. Mira lo que dice en el capítulo 9, versículos del 10 al 12. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el conocimiento del santo es inteligencia. Pues por mí se multiplicarán tus días y años de vida te serán añadidos. Si eres sabio para provecho tuyo. Y si escarneces, tú solo lo sufrirás. Increíble, increíble. Es un texto corto, pero puedo ver cómo es una píldora comprimida de sabiduría, de vida, de prosperidad. Mira lo que dice la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Esto ya lo habíamos estudiado en el capítulo 1. Pero una vez más dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ese temor reverente de hacer lo correcto cuando nadie me está viendo. Eso es no solamente ser honesto, eso es ser íntegro. Y para poder ser íntegro tenemos que ser sabios. Y para poder ser sabio tenemos que temer de Dios. No es un temor que produce miedo. Es un temor que produce vida. Mira lo que dice el temor del Señor. Y el conocimiento del santo es inteligencia. Versículo 11. Mira lo que dice el Señor. Por mí, es decir, por la sabiduría. Por mí, dice la sabiduría, por mí se multiplicarán tus días. Y años de vida serán añadidos. Si yo preguntara ahora en tu casa, ahí donde estás, ¿tú quisieras tener muchos años de vida? Yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿verdad? La pregunta es, ¿quisieras recibir la instrucción del Señor para recibir su sabiduría? ¿Quisieras recibir en tu corazón el temor del Señor para que de esa manera tú puedas recibir su instrucción y que se añadan días a tu vida? Porque es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, no es una promesa falsa ni una expectativa falsa. Es lo que dice literalmente la palabra de Dios. Pues por mí se multiplicarán tus días y años de vida te serán añadidos. Versículo 12. Si eres sabio para provecho tuyo. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. La sabiduría siempre va a traer un provecho a nuestras vidas.
Y un provecho siempre es igual a ganancia. La sabiduría siempre va a traer una ganancia a nuestras vidas. La manera como respondes, la manera como piensas, la manera como hablas, la manera como actúas, la manera de tus actitudes, la manera como respondes. Es decir, la sabiduría en toda la expresión de la palabra te va a llevar a ti y a mí a poder responder, actuar, pensar, motivar de manera correcta. Y de esa manera no solamente trae añadidura de días, sino que trae provecho a nuestras vidas. Repite conmigo, provecho. Ándale, di, provecho, provecho. El provecho es igual a ganancia. La sabiduría va a traer ganancia a tu vida. Así es de que yo le puse este principio, sabiduría es un regalo de vida. ¿Qué más pudiéramos anhelar tú y yo? ¿Qué más pudiéramos pretender alcanzar tú y yo si con la sabiduría se nos añaden días? Si con la sabiduría la vida se nos es enanchecida y aparte tenemos provecho en ella. Yo creo que Dios nos está hablando de una manera clara y concisa a través de su palabra. El poder meditar en su palabra y poder venir ante Dios a pedir ese don precioso que es la sabiduría, nos va a sacar adelante de esta crisis de una manera bien parados. No importa la situación que estés pasando ahorita, quiero ser muy sabio y sensible porque sé que probablemente muchas de las personas que nos estén viendo o que nos puedan ver en el transcurso de los días puedan estar pasando por algún tipo de dolor, pérdida de algún ser querido, necesidad financiera. He escuchado que ya se empezó, incluso ya las estadísticas empezaron no solamente a subir, sino que se han empezado a tomar la muestra de estadísticas de lo que va a producir en términos de depresión en la comunidad. Por la falta de finanzas, las consecuencias lógicas y naturales de esta pandemia. Pero quiero decirte que en Cristo, quiero decirte que en Dios, las consecuencias de una crisis son completamente diferentes. Tú no tienes por qué caer en opresión, tú no tienes por qué caer en depresión. Cristo te ama. Dios está esperándote con los brazos abiertos. Y a pesar de que puedas estar pasando por un proceso de dolor o de necesidad, es mi obligación, pero también mi deseo decirte, Dios es un Dios de amor, que Él nos ama profunda y entrañablemente. Dice uno de los versículos, si no es que el versículo más conocido, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la maravillosa promesa que tenemos de parte de Dios, que si tú y yo ponemos nuestra confianza en Jesucristo, no solamente obtenemos la vida eterna, no vivimos perdidos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mucha gente se pierde antes de ni siquiera morir. Se pierde la esperanza, se pierde la paz. Lo que nos trae, lo que nos produce la paz a los hijos de Dios no es lo que tenemos, sino es quienes somos. Somos hijos del Rey. Y yo quiero recordarte en esta noche, si tú has abierto en algún momento tu corazón a Cristo, tú eres un hijo del Rey. Dios no te va a desamparar. Aguanta. No te preocupes, el Señor está contigo.
Es tiempo de que tú y yo vengamos a buscar la sabiduría. Vengamos a pedir ese regalo de vida que significa la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Yo te voy a pedir que donde tú estás, cierres tus ojos. Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento por vivir ingenuamente pensando que yo podía solo. Me arrepiento de haber hecho a un lado las veces que probablemente hablaste a mi vida. Me arrepiento de no haber puesto atención a tus principios. Hoy te abro las puertas de mi corazón. Hoy te declaro como mi Rey y mi Salvador. Y te pido que tú me hagas un hombre y una mujer sabio y sabia. Que tú ensanches mi vida, que tú multipliques los días de mi vida y que sean llenos de tu sabiduría. Gracias por salvarme. Declaro tu sangre preciosa cubriendo mi maldad y mi pecado. Y te pido que rompas con toda maldición de mis antepasados. Gracias, Jesús, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares a través de este espacio Meditaciones Diarias. Permíteme hacer una oración por ti. Permíteme pedir al Padre porque su presencia te abrace, la comunión del Hijo te consuele y el amor del Espíritu Santo te envuelva. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que nos puede estar viendo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona, Señor, que pueda estar viendo esta transmisión. Te pido que tú les bendigas. Te pido en el nombre de Jesús que ese don de sabiduría sea descendiendo, Señor, hasta sus vidas, hasta sus hogares, restaurando matrimonios, restaurando, Señor, hígados, restaurando páncreas, restaurando corazones, restaurando sistemas nerviosos, restaurando, Señor, sistemas sanguíneos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que nos puede estar viendo, Señor. Clamamos a ti, Señor, y te decimos que te amamos, que queremos, Señor, seguir tu instrucción para ser hijos entendidos de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a cada persona, a cada familia representada, Señor. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Los espero en el próximo capítulo de estas meditaciones diarias. Quiero decirte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en nuestra página de Facebook. También puedes seguirnos en Instagram. Ahí tenemos publicaciones. Y por favor, déjanos saber tus comentarios a través de un mensaje. Puedes hacerlo a través de la página web www.shadaibc.org. Con mucho gusto estamos para servirte. Estamos pensando de qué manera creativa podemos seguir ayudándote a crecer en tu fe, pero también, aparte de que puedas crecer en tu fe, que puedas involucrarte con el servicio que estamos haciendo para poder llegar a más personas, para poder llegar a más hogares. Nos estamos reuniendo los miércoles con los jóvenes, vía Zoom. Nos estamos reuniendo en un programa especial únicamente para niños, vía Zoom, los domingos a las 5 de la tarde. En fin, los domingos a las 3 de la tarde, a las 2:30 de la tarde tenemos nuestro servicio online. Queremos que seas parte de lo que estamos haciendo. Te invitamos a nuestras reuniones. Mañana vamos a tener una reunión en donde nos vamos a reunirnos como iglesia. Vamos a entrar a una videoconferencia y nos hemos estado reuniendo todos los días
para escudriñar de la palabra de Dios, para platicar los unos con los otros, para poder expresar emociones, sentimientos y de esa manera poder crecer como comunidad. Así es de que te invitamos a que seas parte de lo que estamos haciendo. Conéctate en las distintas plataformas que tenemos, mándanos un mensaje, pregúntanos pastor, ¿cómo me puedo conectar? Ahora ya no necesitas venir a la iglesia porque ni siquiera podemos estar en la iglesia, pero sí puedes ser parte de lo que estamos haciendo, así sea que estés en Argentina, en España, en África, en Australia, en América, en cualquier parte de cualquier continente en donde tú estés y nos estés viendo, tú puedes ser parte de lo que estamos haciendo. Así es de que te invitamos a que seas parte de esta hermosa familia Shaddai y te invitamos a que no solamente nos acompañes en estas transmisiones, que nos puedas acompañar en las distintas actividades, que puedas involucrar a tu familia, que puedas involucrar las mujeres, van a empezar a tener un tiempo, nosotros como hombres, ¿verdad? Los matrimonios, los jóvenes, los niños, es decir, queremos crecer, ayudarte a crecer de una manera integral. Dios te bendiga, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Meditaciones Diarias. Un fuerte abrazo, mil bendiciones.